Hola clase. Para el primer blog escribí sobre las harchas y la literatura española y cómo es muy similar a la literatura que ya leemos en las clases de inglés, pero es muy ayudable leer la literatura española para comprender el español y hablar el español mejor. Y para el blog esta semana decidí hablar un poco sobre la literatura también y decidí hablar sobre la poema Las copas de la muerte de su padre por Jorge Manrique. Me gustaba este poema mucho cuando lo leaba, pero cuando aprendí mucho sobre el autor y sobre el poema en clase, y comprendí mucho más sobre el poema en general, me gustaba más que cuando leí. En, la parte favorita estaba en las líneas 253. El autor escribí sobre su padre y él dice: aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestro don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, non cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Pienso que esto es algo muy común para los hijos de alguien que está muerto y especialmente para alguien que está muerto en un poco tiempo. Uh, Aquí él habla sobre su padre en las líneas que vienen. Él también dice muchas cosas positivas sobre su padre, como es un amigo de sus amigos y que maestro de esforzados y valientes. Pienso que este poema muestra que muchos hijos de los padres que están muertos vean los aspectos positivos de sus padres después de morir y es muy bueno. Y para todo el poema en general, pienso que todo fue muy interesante y otras partes que me gustaban mucho fueron como el autor escribió sobre los reyes y los ricos y cómo en el cielo todos son iguales. Y pienso que esto es muy importante al fin del poema cuando Manrique tiene una muerte tranquila y es muy ayudable para su hijo aceptar su muerte y cuando su padre acepta la muerte en primero. Y también pienso que la vida en el cielo en este poema es mejor que la vida real para los reyes y los ricos que escriben sobre en el primero del poema. Y pienso que es muy fácil para Jorge Manrique y su padre aceptar la muerte en sus vidas después de comprenden que todos son iguales en el cielo. Pienso que en nuestro mundo moderno la igualdad es algo que hablamos sobre en todas las clases, no solo español. Y pienso que en este caso de la literatura, la igualdad es muy importante, es porque es la razón que Manrique probablemente aceptar su muerte porque va a tener una vida mejor en el cielo, como todos tienen una vida mejor. Aunque hay ricos y los reyes en esta vida, es muy importante que todos son iguales en el cielo. Y también pienso que esto es porque es un buen poema, porque tiene un mensaje importante, porque en esta vida todos son diferentes, pero después de en el cielo son los mismos. Y pienso que algo importante de la literatura es que cuando estamos
leyendo, pensamos en otras cosas que son muy importantes a nuestras vidas y pienso que este poema me hace pensar mucho en la igualdad y cómo pueden mejorar esta vida porque um, es mejor ser igualdad en el cielo y pienso que es algo muy importante para esta vida también y estoy segura que esto es algo que vamos a continuar a hablar sobre y leer sobre en esta clase, la igualdad y la literatura con temas de la muerte, porque pienso que temas de la muerte son muy comunes en este poema, pero también en muchos poemas que leí en inglés y probablemente son muy comunes en español. Uh, Pienso que la literatura con temas de muerte podría ser un ensayo analítico muy interesante y para el semestre voy a continuar a pensar en este poemas y otras cosas que tienen en común. Muchas gracias para escuchar clase. Hasta miércoles.